¿Y qué nos quiere decir la Escritura cuando se refiere a que el temor del Señor es la sabiduría? Si el hombre no teme a Dios, no será sabio nunca. ¿Por qué? También la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es un respeto a la persona y a la palabra de Dios. Un respeto reverente a la persona de Dios. Cuando miramos, mis queridos hermanos, la condición del mundo actual, vemos un mundo que, si hay algo que expresa, es un profundo menosprecio a la autoridad y a la persona de Dios. Y por tanto se están alejando del conocimiento del verdadero Dios y obviamente de la sabiduría que proviene de lo alto. En el libro de Romanos vemos una exposición muy clara de la forma en que el hombre que ha conocido a Dios, que conoce las obras de Dios, voluntariamente se aparta de Él. Y dice la palabra de Dios que se entregaron a razonamientos vanos y que dejaron a Dios de un lado y que prefirieron dar honra a las criaturas más que a Dios, y que por tal razón Dios permitió que fuesen entregados a pasiones desordenadas. Y el ejemplo está frente a nuestros ojos. Nuestra sociedad es una sociedad que dice ser sabia, que dice tener conocimiento de Dios, pero han dejado a Dios de lado y han caído en la condición moral en la que podemos observar cada día que se está revolcando el mundo. El temor reverente a Dios también es una forma de adquirir sabiduría. Ahora, hermanos, también la palabra de Dios nos dice que otra forma de adquirir sabiduría es obedeciendo los mandatos del Señor. Obedeciendo los mandatos del Señor. Y el libro de Salmos, en el Salmo 111, verso 10, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Salmo 111, 110. Perdón, 111, 10. Dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Mateo capítulo 7, versículo 24, también el Señor nos habla acerca de este aspecto interesante de la sabiduría. Y dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hablando de el sermón del monte, el que oye las palabras de Cristo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, a un hombre sabio que tomó las decisiones apropiadas para construir su vida. No solamente oír la palabra de Dios, no solamente conocer la palabra de Dios, sino obedecerla me garantiza que he adquirido o que estoy adquiriendo sabiduría. Pero hay otra forma en que podemos adquirir aún más sabiduría. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 20. Lo siguiente. Proverbios, capítulo 13, verso 20. Y es un texto que a mí me gusta mucho, porque hay muchos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para aprender de Dios. Yo no necesito de eso. Dios no está obligándome a ir a la iglesia. Pero miren lo curioso. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20, es lo siguiente. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y más adelante, en el capítulo 22, verso 17,
dice la palabra de Dios lo siguiente: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Necesitamos aprender unos de otros la sabiduría del Señor, mis queridos hermanos. Ahora, ¿para qué es útil la sabiduría? Y nosotros podemos ir fácilmente al libro de Proverbios, al capítulo 2 del libro de Proverbios, y ver el beneficio de la sabiduría en nuestras vidas. Y voy a hablar algunos puntos que están en este capítulo 2 del libro de Proverbios. Lo primero, la sabiduría es útil para entender el temor de Jehová. Proverbios 2, verso 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. También nos es útil para adquirir el conocimiento de Dios, como lo hemos leído, y la inteligencia de lo alto. En el versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nos sirve no solamente para entender el temor de Jehová, para adquirir conocimiento de Dios y la inteligencia de lo alto, sino también nos brinda seguridad. En el versículo 7 del Proverbios 2 dice: él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y en el verso 12 nos dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Él es escudo a los que caminan rectamente, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo caminas tú si no conoces el camino? Es imposible. Ahora, mis queridos hermanos, el Salmo 16, versículos 21 al 23, Proverbios 16, versículo 21 al 23, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La sabiduría es útil para adquirir prudencia. Pero ¿saben también para qué nos es útil, mis queridos hermanos? Para adquirir contentamiento. Para adquirir contentamiento. Y cuando hablo de contentamiento es alegría, es gozo. Capítulo 10, verso 23 del libro de Proverbios dice la palabra del Señor: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ahora, mis queridos hermanos, la sabiduría nos equilibra mental y emocionalmente en un mundo confuso. Eso es algo importante para entender en medio de tanta crisis. Dice la palabra de Dios: el corazón del entendido, Proverbios 18:15, adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Necesitamos la sabiduría en nuestras vidas, mis hermanos. Nos equilibra mental y emocionalmente en un mundo confuso. ¿Estás buscando la sabiduría de lo alto? ¿Estás buscando el consejo de Dios? He visto hombres sabios, aún en hombres muy humildes y muy sencillos, pero que han depositado su corazón en las verdades de la palabra de Dios. Y este brevísimo pincelazo que hemos dado acerca del tema de la sabiduría, espero que haya sido útil para tu vida, para evaluar si estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o si estás buscando
ser sabio, entendido en muchas otras cosas, ignorando la palabra de Dios. Quiero que recuerdes, la sabiduría es la capacidad, es la habilidad que tienes para tomar las verdades de la palabra de Dios y aplicarlas a una vida que honre al Señor. Y es útil en todas las áreas de tu vida. Hermanos, Dios les bendiga y que el Señor nos llene de sabiduría. Y dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente a aquel que se lo pida. Tenemos un Dios sabio que quiere hacer de nosotros hombres sabios. Y cuando disfrutamos del privilegio y de la riqueza de la sabiduría, dice que es un tesoro más grande que el oro, la plata o cualquier cosa que pudiéramos poseer. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz tarde, feliz día.